Bueno, muy buenos días. Si alguien necesita una Biblia, por favor levante su mano, que con mucho gusto se la prestaremos. Ok, esta mañana estamos entrando al capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver cómo Pablo, el apóstol, sale de su ministerio fructífero en Éfeso y se va con afán, con mucho afán, de eso vamos a aprender esta mañana, con afán hacia Jerusalén. En la primera parte de este capítulo 20, esta mañana vamos a ver que hay mucho que aprender por medio del ejemplo de la vida del apóstol Pablo. Hoy esta mañana vamos a ver Hechos 21 hasta el 16, la primera parte, y vamos a aprender mucho del ejemplo de su vida. Vamos a ver cómo Pablo sale de Éfeso, pasa primero por Europa, luego se queda en Troas y al final llega a Mileto, donde él llama a los ancianos de Éfeso y les habla una vez más. Eso lo veremos en la otra parte del mensaje. Al leer este primer pasaje en Hechos 20:16, nos damos cuenta de algo interesante, porque era lo que dice Hechos 20:16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Es lo que dice Hechos 20:16. O sea, lo que vemos allí es que Pablo tiene afán, un afán, porque él lo que quiere es llegar a Jerusalén, precisamente en ese momento, en el momento que se da la fiesta de Pentecostés, y que nos vamos a dar cuenta por qué quería hacer esto. Ahora, ¿qué vamos a aprender de este viaje afanoso de Pablo? Es lo que nos tenemos que preguntar esta mañana. ¿Qué vamos a aprender de este viaje con tanto afán y tanta carrera que tiene Pablo? Eso es lo que vamos a aprender. Entonces ese se llama el ejemplo en el afán de Pablo. Aún del afán aprendemos. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Padre amadísimo, queremos darte gracias esta mañana por tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor. No hay nada como ella en todo el universo, Señor. Ella es vida, ella nos hidrata, nos refresca. Por medio de ella viene la fe, viene la salvación, viene la santificación, la edificación, la fortaleza, el ánimo, el consuelo, la limpieza. Todo, Señor, tu palabra lo es todo, Señor. Y Padre, queremos pedirte esta mañana que nos hables al corazón a cada uno de acuerdo a nuestras grandes necesidades que tenemos de ti, Señor. Y pedirte que por medio de tu palabra tú nos edifiques, nos limpies, nos fortalezcas y nos transformes el corazón y hagas tu voluntad en nuestras vidas. Te queremos dar gracias, Señor, y entregar este servicio y entregar cada cosa que estamos haciendo, todo lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, lo que haremos para ti, pero especialmente pedirte que tu palabra corra y sea glorificada y cumpla el propósito por el cual tú la has enviado esta mañana. Que uses a este tiestico de barro, Señor, para exaltarte, glorificarte y honrarte, y que sea fiel en transmitir tu consejo tal cual es. Te lo pedimos y rogamos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Lo primero que vamos a aprender aquí es en Europa. La primera cosa que aprendemos aquí es en Europa. En Europa vamos a aprender de la firmeza. La firmeza. Los primeros 6 versículos, vea lo que dice. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros pasamos los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Aquí vemos primero que todo que Pablo pasa por Europa, y lo que vamos a ver allí es un buen ejemplo de la firmeza en la misión, la firmeza que Pablo tuvo en la misión, la firmeza que nosotros necesitamos en la misión. Porque si algo hemos aprendido a través de este libro es la oposición tan tremenda y aún la tentación tan grande de tirar la toalla y la oposición tan grande del mundo, del diablo, de la carne, de todo, para que no sigamos adelante.
Ahora, lo primero que tenemos que aprender allí es que Pablo siempre exhortaba a los creyentes a estar firmes y constantes. Vea ese pasaje tan hermoso, Primera de Corintios, porque Pablo siempre fue fiel en esto, en exhortar a sus hermanos, en exhortar a los creyentes, a los cristianos, a estar firmes y constantes, creciendo en la obra siempre. Eso es importante. Si somos honestos, la rutina, aunque la vida es una rutina, pero a veces la chispita, las cosas es lo bueno. Y así mismo en el cristianismo, si nos quedamos estancados, si no procuramos crecer, pues también vamos a sentirnos incompletos, mal. Pero entonces eso no es el deseo del Señor. Y el mismo Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos lo manifiesta aquí. Vea lo que dice en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Eso sí, firmes y constantes. ¿Para qué? Creciendo en la obra del Señor siempre. Hombre, que este año crecí 1 centímetro, qué bueno. Es un año buenísimo, 1 metro, excelente. Ahora este otro, 1 decámetro, bueno, lo que sea. Vamos creciendo, pero hay que ir creciendo siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. Y para esto se necesita fe. ¿De qué vive la gente? De lo que toca, de lo que ve. Eso es, si usted está ganando plata, si usted está bien, lo considera una persona exitosa, ¿sí o no? Y honestamente les digo algo, es triste. No importa sus valores, no importa su moral, no importa nada. Si usted tiene plata y está bien posicionado en la sociedad, todo el mundo lo reconoce. Solo la gente que sabe bien cómo son las cosas puede que esté mirando y diciendo, bueno, ¿cómo era la vida o qué? Pero eso es triste y lamentable, porque ¿saben qué? El mundo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces hay que entender eso, de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aunque pareciera, porque es que a veces no se ve, bueno, no se dice que tenemos que andar por fe, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Muy bien, entonces Pablo siempre exhortó y les dijo, crezcan siempre, estén firmes, estén constantes, pero sigan creciendo. ¿Saben qué? Porque ese trabajo no es en vano, no es en vano. En la eternidad lo veremos. Y aún ahora, bueno, otra cosa, Pablo estaba firme a pesar del desánimo. Vamos a aprender de esto, del desánimo. Vea el versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, ¿sí? Ya sabemos que los exhortaba a estar firmes y constantes, a seguir adelante siempre creciendo, se despidió y salió para ir a Macedonia. Ahora, lo que queremos decir es que cuando el apóstol Pablo llegó a Macedonia, él escribió la segunda carta a los Corintios. Y si algo es importante, y si algo vamos a aprender allí, es algo tremendo, y es que Pablo cuando llegó, allí estaba estaba muy, pero muy desanimado en el ministerio. Ahora, piénselo, sabemos quién era Pablo, sabemos que él vio el tercer cielo, sabemos que vio cosas que no les daba al hombre expresar. Sabemos que recibió una responsabilidad impresionante, pero asimismo recibió una bendición, un privilegio impresionante, estar en la presencia de Dios y todo esto. Pero aún así se desanimó. Ahora, ¿qué diremos de nosotros? ¿Qué diremos de nosotros? Entonces, ¿eso puede pasar? Claro que sí. Y en este caso Pablo estaba bien desanimado. Veamos lo que dice, porque a través de toda la carta de 2 Corintios él lo manifiesta, 2 Corintios 1:8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones de que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, entiéndalo, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Usted se puede imaginar lo que tuvo que aguantar Pablo en cuanto a adversidades, a tribulaciones, angustias, dificultades, que llegó a pensar que iba a morir. Entonces él estaba bien golpeado. Mira lo que dice ahí más adelantico, 2 Corintios 2, 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, y acuérdese, Pablo era uno que a papaya ¿qué? O sea, él no desperdiciaba oportunidad para predicar el evangelio, y él las buscaba, y si no se las inventaba. Acuérdese. Pero mire lo que dice este versículo: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, oiga, escuche, se le abrió puerta, no tuve reposo en mi espíritu. Véelo cómo estaba, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia.
Qué tremendo es esto, porque a pesar de haber encontrado una puerta abierta, a Pablo le hacía falta un compañero, un hermano con ese mismo sentir, y por eso se fue. Ahora, sigamos, 2 Corintios 7:5, ¿qué dice? Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, oiga, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. ¡Qué tremendo! O sea, cuando Pablo llegó a Macedonia estaba bastante afectado. Dice que de fuera conflictos. ¿Sí o no que los conflictos? A nadie nos gustan los conflictos, es maluco, odioso, harto. Pero peor también, imagínese uno con miedos, con temores, con angustias. Y todo eso lo vivía él. Estaba bien, bastante afectado. Ahora, esto es lo bonito. Sin embargo, Pablo no permitió que su estado, ese estado de ánimo que él tenía, su cansancio, el desánimo, la depresión, la fatiga emocional, no permitió que ninguna de estas cosas lo sacara de la carrera. Y si a usted esta mañana solo se le queda esto, dése por ganado, porque es una bendición lo que le voy a decir, lo que enseña la palabra de Dios. Miren, el desánimo y la depresión, escuche bien, el desánimo y la depresión son a menudo las herramientas que el enemigo, o sea, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, usa para quitar la mira de las almas que están pereciendo en sus delitos y pecado y poner la mira en nosotros mismos. Si somos honestos, cuando el Señor Jesucristo nos salva, ¿qué hace? Nos quita el velo con su sangre, nos limpia de todos nuestros pecados, maldad, inmundicias, pero sobre todo nos quita una cosa que se llama el egoísmo, que es como eso esas propagandas gringas que dice battery are included, que las pilas vienen incluidas en el muñequillo, en el carro. Así el egoísmo viene incorporado en nuestras vidas. ¿Ustedes no se acuerdan de ese programa que salió un bobito en Teleantioquia que decía, yo quiero todo para mí, todo para mí? ¿Sí se acuerdan o no? Así somos nosotros, los seres humanos. Lo queremos todo para nosotros, todo para nosotros. En el Señor nosotros empezamos a pensar diferente, a pensar un poquito en los demás. Un poquito en los demás. Pero el diablo, ¿qué hace con el desánimo? ¿Qué hace con la depresión? Hace que definitivamente, a pesar de que el Señor nos hubiera quitado ya ese velo y nos hubiera puesto los ojos en los demás, tener misericordia, compasión de los demás, amor por los demás, que lo quitemos y nuevamente lo coloquemos en nosotros. Pablo no era ignorante de estas maquinaciones del enemigo, el diablo, no lo era. Y por eso, a pesar de su desánimo y fatiga, se mantenía firme y constante en la obra. Él lo dijo, no ignoramos las maquinaciones del diablo. Fíjense que cuando hablamos de dejar de vivir la vida de uno para vivir la vida del Señor, de eso se trata. Quitar los ojos de nosotros mismos y poner los ojos en el Señor y decir, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y vivir para Él. Pero fíjese que a veces no estamos en esa tónica, o no estamos en ese canal. Estamos en otro, viviendo para nosotros. Dos consejos muy prácticos esta mañana para estos tiempos de desánimo y fatiga. Y saque el lápiz y se los voy a dar. Dos consejos prácticos para ese desánimo y fatiga emocional son: primero, yo sé que este les va a encantar, el sueño. Duerma bien, una buena noche, descanso, reparadora. Es importantísimo. Duerma. ¿Ese les gustó, sí o no? Bueno, vamos a ver el segundo. Hable con un inconverso. Esto nos recuerda la necesidad más grande y nos anima a proseguir a la meta estando firmes y constantes en la obra del Señor. Y todos alisten sus Biblias en 2 Timoteo 2. No deje de buscarlo porque no va a salir. 2 Timoteo 2. Vamos a buscar versículos 7 al 10. 2 Timoteo 2, 7 al 10. Porque esto nos recuerda la necesidad más grande y nos anima a proseguir a la meta.
Vea lo que dice: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Le dice Pablo a Timoteo. Acuérdate que Timoteo está también bien desanimado. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitar a los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Ese es el propósito por el cual estamos sobre esta tierra, mis amados hermanos. Una vez que somos salvos, el Señor quiere que seamos sus testigos. Quiere que nos dediquemos a conocerlo. Por eso decimos que leamos la Biblia, que oremos, que nos discipulemos, que sirvamos, que caminemos con Él de la mano, para conocerlo. Pero ¿cuál es el único propósito de conocerlo? Que todas las bendiciones me caigan a mí, que prosperidad en victoria y yo no sé qué, solo para mí y dinero para mí. Lo conocemos para hacerlo conocido a los demás, para que los demás también obtengan la salvación. Para eso es, mis amados hermanos. Ahora, Pablo estaba firme a pesar de la incomodidad. Vea lo que dice el versículo 2 hasta el 6. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros pasamos los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Es importante porque aquí nosotros hemos hablado mucho acerca de los 3 viajes misioneros de Pablo. En estos relatos vemos cómo él camina mucho, cómo él va y viene y visita muchas obras, muchas iglesias que se establecieron y se levantaron. Pero preguntémonos, ¿realmente entendemos lo que le costó a Pablo estos viajes misioneros? Vea, Pablo caminó 8.980 kilómetros, caminó. Viajó en barco unos 10.895 kilómetros. Estos son casi 20.000 kilómetros que Pablo viajó para evangelizar, establecer iglesias, discipular, desarrollar líderes. Además, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que a menudo, con mucha frecuencia, Pablo viajaba enfermo. Tiene un problema crónico de salud. Vea lo que dice Gálatas 4:13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Otra cosa, Pablo también tenía que lidiar con el famoso aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que la abofeteaba. Mire lo que dice en 2 de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, para rematar, leamos lo que la Biblia nos relata acerca de la vida de Pablo. Vean en 2 de Corintios 11, 23 al 29. Dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo viajó 20.000 kilómetros con un cuerpo golpeado, maltratado, fatigado, gastado, estresado y enfermo. Pero él estaba firme y constante en la obra del Señor, hasta que Nerón le quitó la cabeza.
Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me hará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora, ¿quién no quisiera terminar la carrera en el Señor así? Yo sé que queremos terminarla así. Entonces estemos firmes y constantes. Estemos firmes y constantes. Siempre procurando crecer en la obra de nuestro Señor, así nos cueste nuestra comodidad. De negarnos, morir a nosotros mismos, dejar la comodidad, no hacer lo que queremos sino lo que el Señor quiere, y ya. Es sencillo, es sencillo. Entonces, cuando Pablo pasa por Europa, aprendemos un buen ejemplo de la firmeza en la misión. Ahora en Troas, vamos a aprender otra cosa de Pablo. En Troas vamos a aprender de el deseo. El deseo. Vea lo que dice versículos 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ese pasaje me encanta a mí cuando me demoro predicando, porque digo, si se demora hasta la medianoche, yo me puedo demorar un poquito. Ok, sigamos. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido por el sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y siguió y salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Después, cuando Pablo llega a Troas, en esta ciudad vamos a aprender un buen ejemplo de lo que es el deseo de Pablo en la misión. El deseo. Mire, muchos aquí en este pasaje, ¿saben en qué se enfocan? Quieren hablar del milagro de la resurrección de Eutico. No estoy diciendo que este tema no sea tan importante, no sea importante. Este tema es importante, especialmente en la doctrina de la transición del libro de los Hechos. Acuérdense que estamos pasando de Israel a la iglesia, y estamos pasando de señales, prodigios y todo esto, estamos pasando a la fe, amor y la esperanza y todo esto. Pero no tiene prioridad en la historia de los sucesos en la vida de Pablo en Troas, y se los voy a comprobar. Si usted escuchó el pasaje que yo le acabo de leer, usted se puede dar cuenta de algo, que aún inclusive Pablo trató de disimular lo que pasó para regresar la atención a su... ¿Sabe cuál era su principal deseo? Enseñar la palabra de Dios. Vea, vemos este mismo deseo de Pablo en su recorrido en Europa. Vea lo que dice en el versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Vemos cómo Pablo exhorta a los hermanos, y lo exhorta con abundancia de palabras. Es decir, Pablo induce con las palabras de Dios, con las palabras que están escritas en las Escrituras. Es decir, con las razones que enseña la palabra de Dios, para que ellos se motivaran a hacer la voluntad de Dios. Ahora, mire qué pasa. Ahora Pablo alarga el discurso hasta la medianoche. Interesante. Versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí observamos una enseñanza muy importante, y lo primero que observamos aquí es que la iglesia se reúne el primer día de la semana, que es el domingo, no sábado. Dios dio el sábado, que es el séptimo día, a la nación de Israel. La iglesia se reúne los domingos porque su Señor y su Salvador resucitó en este mismo día, el primer día de la semana. Ahora, los que dicen que el cristiano tiene que guardar el sábado no creen lo que la Biblia dice. Las iglesias en el primer siglo también se reunían los domingos, no los sábados. Vea lo que dice 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias en Galacia, cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
Nosotros ahora, mis amados hermanos, estamos en Cristo. Nosotros no guardamos el día de reposo, ¿ok? El sábado, nosotros no. Vea lo que dice Colosenses 2, 16, 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Escuche, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Vean este pasaje tan interesante en Éxodo 31, 12 al 17, y tenemos que leerlo, es muy importante. Éxodo 31, 12 al 17. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio del pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaja en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Entonces Dios es pero muy específico, y específicamente da el sábado, ese día de reposo, el séptimo día de la semana, a la nación de Israel, como una señal del pacto que él estableció con los judíos. Entonces cuando leemos Hechos 27, nuevamente vea lo que dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pero los cristianos nos reunimos el domingo para nuestros servicios. Ahora es interesante que durante este servicio que se hace en Troas, Pablo lo que hace es enseñarles abundancia de palabras. Abundancia de palabras, ¿sí? Tanto que predica hasta la medianoche, ¿ok? Mira lo que dice Hechos 20, 8 y 9. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Tico, que estaba sentado en la ventana, rendido por un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Ojo, dice muerto. Ahora, mire que ya era tarde, estaban en un aposento, había muchas lámparas, seguro, como eran así, había calor, un calorcito, un bochornito sabrosito a esa hora de la noche. Eutiquito en la ventana, entre el sereno y el calor, se cayó este muchacho desde un tercer piso, ¿sí? Y es tremendo porque va y cae al piso y muere. El muchacho murió. Luego en Hechos 20:10 dice: entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Recuerde que él era un apóstol. Y abrazando le dijo: no os alarméis, pues está vivo. Pablo baja y lo resucita. Pensémoslo por un instante. Pablo levantó a Eutico de entre los muertos. O sea, esto que ocurre ahí no es cualquier cosa, ¿sí? Pero sigamos leyendo, porque qué interesante es lo que dice en el 20, 11 y 10, Hechos 20, 11 y 10. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Ahora, ¿qué hace Pablo después de que baja y levanta entre los muertos a Eutico? Se sube con él y sigue enseñando la palabra de Dios hasta que se puso de día. Es interesante, mis hermanos, Pablo no dice nada acerca del milagro, no lo exalta, no presume de él, no le da importancia, no recoge una ofrenda con motivo del milagro tan tremendo que acaba de hacer. Aquí vemos que Pablo más bien trató de disimularlo para poder regresar a su deseo: enseñar la palabra de Dios. Y eso es importante, porque acuérdense que cada palabra en la Biblia tiene su propósito, y ahí eso es lo que se ve. Ahora, pero preguntemos: ¿por qué tanto deseo de enseñar las palabras de la Escritura? Pablo sabía que la única manera de cumplir con la voluntad del Señor en los creyentes es por medio de enseñarles la palabra de Dios. Vea lo que dice Colosenses 1:28: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, escuche,
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Si nosotros queremos llegar a ser perfectos, es decir, conformados a la imagen de Cristo, tenemos que empezar con la enseñanza de la Escritura. Y debe haber abundancia de enseñanza, abundancia de palabras. Otro ejemplo es 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nunca debemos menospreciar o despreciar la enseñanza de la palabra de Dios. Más bien hemos de ser buenos estudiantes. Mire, primero lea su Biblia, estúdiela, reciba buena enseñanza en la iglesia, los discipulados. Eso es sencillo, pero hay que disponerse, hay que ser humilde, hay que someterse. Y después de ser fiel en aprender, debe ser fiel también usted en enseñarle a otro. Usted no se imagina la bendición que Dios le puede dar a usted, de usted ganar una persona para el Señor, y aún usted llegar y decir al pastor o a los líderes: pastor, vea, yo me gané a esta persona en el Señor me permitió ganarlo para Él, permítame enseñarle, ministrarle. Y digo, hágale, así como usted ha sido ministrado. Y sabe que su vida será maravillosa, tendrá un propósito increíble. Propósito maravilloso. Ahora, entonces vea lo que dice en 2 Timoteo 2. Lo que hace de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, para poder cumplir con la voluntad de Dios, tenemos que ser cristianos completamente entregados a la abundancia de palabra, es decir, a la enseñanza profunda y amplia de la palabra de Dios. Entonces hay mucho que podemos aprender aquí de Pablo, ¿no es cierto? En los primeros 6 versículos que aprendimos en Europa la firmeza en la misión, a pesar del desánimo y a pesar de la depresión, de la incomodidad. La firmeza en la misión, a pesar de las dificultades. Luego, el versículo 7 hasta el 12, aprendimos su deseo en Troas, aprendimos su deseo en el ministerio, enseñando con abundancia o en abundancia de la Escritura. Ahora ya terminamos aquí. En Mileto aprendemos la obsesión. La obsesión. Versículo 13 al 16. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, y que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trógilo, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Aquí en la ciudad de Mileto vamos a aprender un buen ejemplo de la obsesión de Pablo por la misión, la obsesión por la misión. Otra vez vemos el afán de Pablo en este viaje. Vamos a leer del 12 al 15. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Troglio, al día siguiente llegamos a Mileto. Ahora, en esta porción de la palabra de Dios, nuevamente vamos a analizar el afán de Pablo en este viaje. Pero también nos vamos a dar cuenta cuál es la razón de este afán. O sea, ¿por qué Pablo tiene afán? Porque por alguna razón. Entonces vea lo que dice Hechos 20, 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba a estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces vemos que la razón del afán era muy sencilla. Pablo deseaba Jerusalén, ¿sí o no? Eso es lo que dice la Biblia. Ok, ahora acuérdense una cosa muy importante. Lo leímos en Colosenses, que Pablo sabía muy bien que las fiestas solo eran una sombra de lo venidero, o sea, de Cristo Jesús. Entonces es válido preguntarnos, si esto es así, ¿por qué tanto afán de llegar a una fiesta del Antiguo Testamento? Porque dice que quería estar el día de Pentecostés, pero sería por la fiesta. Vamos a hacer un poco de recuerdo en el libro de los Hechos para tener una pista. Vea lo que dice Hechos 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En Hechos 2.5,
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. La respuesta está aquí. Pablo sabe que habrán judíos de todas las naciones bajo el cielo, y aún los judíos de la dispersión en esta fiesta en Jerusalén. Por eso él quiere llegar allá. Pablo quiere ir y predicarles el evangelio. Pablo quiere ir y rescatarlos para que no se vayan al infierno. Vea, esto está manifestado en Romanos 9:3. Vea lo que dice. Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo: porque deseara yo mismo ser anatema, maldito, condenado al infierno, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, en Pablo existía ese sentir de Cristo. Por eso era un imitador. Cristo mismo se hizo pecado, maldición, para salvarnos a nosotros. Y Pablo estaba dispuesto aún a ir al mismo infierno, condenarse para salvar a sus hermanos en la carne, los israelitas. Por eso quería ir allí al día de Pentecostés. Entonces miren qué obsesión por la misión tan tremenda. Es que el evangelismo es la gran obsesión de la vida de Pablo. Esa es la gran obsesión en la vida de Pablo, el evangelismo. Vea lo que dice Romanos 15, 20 y 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Ahora, ¿cómo no hacer nosotros esto, mis amados hermanos, si Dios se hizo hombre para morir en una cruz por nuestros pecados, por tu pecado, por mi pecado, por todo el pecado de la humanidad? Todo lo que es Dios se revela y se destaca allí en la cruz del Calvario, en el evangelio. Su justicia, por ejemplo, su justicia, que si Dios no escatimó a su propio Hijo de su propia ira, y esto lo hizo por el pecado ajeno, por nuestro pecado, el de todos nosotros. Pero yo le pregunto algo: ¿cómo puede pensar aquella persona, el impío, el pecador, que va a escapar de la justicia del Creador? Es decir, si Dios dio a su Hijo para ser castigado por su ira, ¿cómo cree el pecador que va a escapar de la justicia de Dios? Cristo es la propiciación por nuestro pecado, o sea, el pago. No hay otra cosa que acepte más Dios por nuestros pecados sino la sangre de su Hijo, el sacrificio de su Hijo. Ahora, si desechamos eso, ¿cómo pensamos que escaparemos de la ira de Dios? Además, su amor. Sí, pero si Dios no escatimó a su propio Hijo, Dios lo entregó por nosotros, es decir, sufrió y murió en nuestro lugar, sufrió su propia ira, la ira que nosotros merecemos por nuestras rebeliones, toda la ira de un infierno eterno, es lo que Cristo sufrió por nosotros. Es decir, Cristo es nuestro sustituto, es decir, murió en nuestro lugar. Sufrió, murió y después resucitó. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? Salvar a todos los hombres. Vea lo que dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La forma para ser salvos es que hay que conocer la verdad. La verdad es que nosotros somos pecadores, la verdad es que nosotros hemos ofendido a Dios, la verdad es que nosotros somos enemigos de Dios, la verdad es que si morimos en esa condición vamos al infierno. Esa es la verdad, pero la verdad también es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para eso hay que arrepentirnos, confesar a Dios los pecados, estando dispuesto a apartarnos y luego colocar la fe en el Señor Jesucristo. El corazón de Dios palpita porque no quiere que nadie perezca, que ninguno perezca. Vea lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ¿qué? Que ninguno perezca. Pero ¿para eso qué? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, sin arrepentimiento no hay salvación. Se necesita arrepentimiento. Por eso cuando se predica ese evangelio de prosperidad, Cristo te ama, Cristo te salva, bendecido, en victoria. Excelente. Facilísimo, pero ese no es el verdadero evangelio. O esas noches de gloria o esas reuniones donde sanan, nunca dicen nada, nunca dicen una señora, vea, yo, pastor, le entrevistan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, ninguna dice así. Pastor, vea, cuando usted habló de Jesucristo, de que murió por mí, que la ira de Dios cayó sobre él, que yo soy una pecadora, yo me arrepentí, confié en Jesucristo, creí en él y fui sana. No, no dice eso. Dice, yo estaba allá sentada y cuando usted dio la palabra de la espalda o de la columna, sentí un calorcito que me subió.
y quedé sana. Nunca hablan de arrepentimiento. Nunca hablan de arrepentimiento. Pero Pablo estaba obsesionado por testificar a los inconversos acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Pablo sabía que si el pecador no oía el mensaje de la cruz, no podía ser salvo. Vea lo que dice Romanos 10, 13 al 15. Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿sí o no? Pero dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y en Hechos 20, 22 al 24, dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo tiene afán para poder llegar a Jerusalén, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús a sus hermanos según la carne, los judíos, porque no quiere que se pierdan, sino que se salven. Tú ya lo sabes, si tú eres un pecador, ¿qué es pecado? Quebrantar los mandamientos de Dios. Si por ejemplo tú dices una mentira, para el mundo puede ser normal, pero a los ojos de Dios tú eres un mentiroso. Si tú no has tenido a Dios todos los días de tu vida como el número uno, tú eres un idólatra. Y ese ídolo que tú tienes antes que Dios, que puede ser tú, otra persona, o alguna cosa material, lo que sea, ese es tu Dios, ese es un ídolo. Y eso se interpone entre Dios y tú. Y así pudiéramos hablar los 10 mandamientos, pero tú sabes en tu corazón que tú eres un pecador. Y viene un día de juicio y el Señor pagó el precio de tu pecado. Si tú quieres ser salvo, tienes que hacer 2 cosas: arrepentirte y poner la fe en el Señor Jesucristo. Arrepentirse es estar dispuesto a confesar los pecados a Dios y apartarse de ellos, y luego colocar toda la confianza en el Señor Jesucristo como la único suficiente para pagar el precio de tus pecados. Hermanos, de Pablo aprendemos, tanto de su vida y su ministerio, aprendemos para nosotros ¿qué? A estar firmes y constantes en la obra, a pesar del desánimo, de la fatiga y de las incomodidades, que las hay, ¿sí o no? Pero hay que estar firmes y constantes a pesar de eso. Cuando nos estemos cansando, cuando nos estemos agotando, cuando nos esté dando pereza, cuando el mundo nos esté presionando, acuérdese, imagínese en su corazón, en su mente, imagínese al Señor Jesucristo sangrando en la cruz por ti. Acuérdese de esos ojos de fuego, esos ojos llenos de amor por ti, porque murió por ti, por mí, por nosotros. Cuando estés a punto de desmayar, acuérdate que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hizo por ti. Sigamos el mismo deseo, un afán en cuanto a aprender a enseñar la palabra de Dios. Apréndala y enséñela a otro. Procurar que el Evangelio sea un estilo de vida, sea nuestra obsesión en la vida. No hay otra cosa más noble, ni más importante, ni más urgente que dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. Yo les digo algo, mis amados hermanos, yo soy médico y uno como médico se pudiera llenar de soberbia y de vanagloria, porque muchas veces uno ha curado enfermedades. Yo he tenido gente que me ha dicho no tienen cómo agradecerme por enfermedades que les he curado y situaciones, pero eso no es nada comparado cuando he visto personas que les he compartido el Evangelio y mi Señor los ha salvado y les ha dado la vida eterna, y ahora ya no tienen nada con qué pagarle al Señor sino con darle sus vidas. Eso sí vale más. Vamos a orar. Señor Padre amado, Dios Todopoderoso, te bendecimos, te alabamos, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad, tu palabra que es la verdad, que corre y sea glorificada, Señor, y cumple el propósito con el que tú le enviaste. Señor, sánanos de nuestras maldades, de nuestras rebeliones, Señor, de nuestra falta de sumisión, de nuestra desobediencia, de nuestra carnalidad. Haz que nos humillemos, Señor, en tu presencia, que te reconozcamos, Señor, que te exaltemos con nuestras vidas,
que entendamos que la cosa realmente es fácil, pero que la culpa es nuestra, Señor, al dejarnos enredar, al dejarnos debilitar, al dejarnos seducir, al dejarnos desviar, Señor. Ayuda, Padre, a que hoy te entreguemos nuestro ser, nuestra vida, nos sometamos, Señor, y después, llenos de humildad, te obedezcamos, Señor, y te sirvamos y participemos del avance de tu reino, Señor. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.